Buenas noches, este es nuestro proyecto final de la materia Excel para los negocios y somos Lucía Parrado y Laura Ventura. Bueno, nosotros realizamos nuestro proyecto sobre un hotel en Colombia, el cual maneja distintas sedes en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, en las ciudades principales del país, el cual tiene diferentes tipos de habitaciones y servicios. Entonces tenemos esta primera tabla de datos, donde la podemos visualizar. Y tenemos esta segunda tabla de datos, que es un poco más corta. Entonces primero acá tenemos el código de la habitación de cada cliente. Este es un sistema de registro de clientes. Entonces tenemos el número de identificación, cada cliente, la sede en la que se hospedaron, el tipo de habitación que escogieron, los servicios adicionales que escogieron, los cuales están visita turística por el sitio en el que se encuentran, guardería para niños, zonas húmedas, bar y masajes, o en blanco ya que no escogieron ningún servicio adicional. Está el costo por noche dependiendo de la habitación que escogieron. Está el costo de servicios adicionales también dependiendo de cada servicio. Acá tenemos el número de las noches de estadía, el costo total de lo que pagó cada cliente, la fecha en la que ingresaron y la de salida y las calificaciones respecto a la sede. Bueno, y en la segunda base de datos tenemos también el número de identificación de cada cliente, la fecha de la encuesta realizada en la que calificaron el servicio, el número de días de hace cuánto se hospedaron en el hotel, el estrato de cada cliente, dependiendo de eso, sus respectivos ingresos, la sede que escogieron, el tipo de habitación y el servicio adicional. Es parecida y complementa la primera base de datos. Entonces, para empezar, para realizar el código de habitación, lo que hicimos fue una prueba lógica que tuviera en cuenta el tipo de habitación, aquí como podemos ver, y de esta manera, dependiendo del tipo de habitación, nos clasifica las habitaciones por código. Como podemos ver, aquí hicimos una prueba lógica de sencilla, doble, matrimonial, presidencial. En el número de identificación trajimos los datos de nuestra matriz de búsqueda por medio de la función buscar B. Entonces, como podemos evidenciar aquí, tenemos nuestra matriz de búsqueda, aquí está, en la cual tenemos número de identificación, cliente y número de habitación. Lo que hicimos fue arrastrar estos datos de la matriz. En la columna de sede, lo que hicimos fue realizar una validación de datos por medio de una lista desplegable. Y generamos un mensaje de error en caso de que se inserten ciudades o regiones que no se encuentran en la lista. Eso también lo hicimos con la columna de calificaciones. Entonces aquí una demostración, por ejemplo, yo pongo Cali, se cambia el color porque aplicamos un formato condicional respecto a cada sede. Bueno, dejémoslo en Bogotá. También, como mencioné antes, lo aplicamos en las calificaciones. Tenemos acá también el color cambia, le aplicamos un formato condicional. Listo. Pero en vez de región, acá claramente sería la calificación no válida. Acá en el costo por noche que tenemos, el cual depende de cada habitación, aquí en el costo por noche hicimos también una prueba lógica en la cual asignamos el precio según la habitación, como mencioné antes. Como ven aquí, entonces según esto está la sencilla, que es la más barata, la presidencial es la más cara, la doble y la matrimonial se encuentran entre el rango. Igualmente realizamos una prueba lógica para asignar el costo de los servicios adicionales. Entonces, como podemos ver acá, tenemos cada prueba lógica con cada costo para visita turística, masajes, zonas húmedas, guardería para niños, bar o si no escogieron sería 0, como vemos aquí. También para la columna de número de noches de estadía utilizamos la función días 360 y tuvimos en cuenta la fecha de ingreso y de salida. Entonces, con base en estas dos fechas pudimos calcular mediante una función de fecha y hora el número de noches que se hospedaron los clientes. Ya mencioné que pusimos formatos condicionales y ahora para iniciar con nuestra macro, entonces ya para empezar a explicar nuestras macros, vamos a empezar con la macro de formato. Para esta tuvimos en cuenta la primera base de datos, entonces vamos a probar. Y automáticamente nos cambia el formato de nuestra base de datos, cambia el color de las columnas y de los títulos. Listo. Entonces, pasando a nuestra segunda base de datos,
Para conocer el número de días que transcurrieron desde la última visita de los clientes, realizamos una función de fecha y hora utilizando la fecha de hoy, la cual la tenemos en ese momento. Así que se van corriendo los días y utilizamos la de días 360. Entonces, con base en esto pudimos calcular el número de días. Listo. Bueno, ya hablando de los ingresos, para esto tuvimos en cuenta los estratos y tuvimos en cuenta la cantidad total que gastó el cliente durante su estadía. Entonces realizamos una prueba lógica acá, en la cual, bueno, como podemos ver, analizamos el ingreso de cada cliente con base en el gasto total, en todo lo que gastó en el hotel en su última estadía. Asimismo, para los estratos, esto los calculamos con base en los ingresos. Entonces también realizamos otra prueba lógica, así diciendo que si ganan más de 5 millones, son estrato 4, si ganan más de 8 son estrato 6, etc. Listo, entonces vamos a analizar la macro que tenemos acá. Acá realizamos una macro de prueba lógica en la cual vamos a ver el tipo de transporte que utilizaron los clientes para llegar a las distintas sedes con las que se cuentan. Entonces, acá podemos ver que automáticamente sale los clientes que se fueron en carro, los clientes que se fueron en barco, avión, etc. Listo. Entonces, pasando a la siguiente hoja, tenemos las funciones estadísticas. Entonces, acá sacamos la moda primero. La moda del número de noches de estadía, es decir, la mayoría de clientes se quedaron solo una noche en el hotel de su respectiva sede. También pudimos observar que por lo general acá tenemos como el promedio del costo de servicios adicionales y el promedio es 86.000 pesos, es más o menos. Acá podemos ver que la guardería para niños escogieron 35 clientes. Entonces la mediana acá sería por el costo por noche, es decir, como la mediana de lo que pagó cada cliente según la habitación y el costo por noche de cada habitación. También tenemos el mínimo y el máximo que pagaron los clientes totalmente en su estadía. Entonces tenemos que el mínimo son 150.000 y el máximo 8.200.000. Y por último tenemos que las personas que mayormente se instalaron en el hotel son de estrato 3, usando la función de moda. Bueno, vamos a ir con nuestro filtro avanzado. Acá en nuestro filtro avanzado era más o menos para identificar a los clientes que escogen las opciones más económicas y las más costosas. Entonces analizamos los clientes que escogían el tipo de habitación presidencial, que es la más costosa, y los clientes que escogían la sencilla, que es la más económica. Así mismo con los servicios adicionales, los que no escogieron y los que escogieron visita turística. Bueno, entonces aquí podemos ver que tenemos los clientes que están solo en la habitación presidencial y la habitación sencilla, y los que adquirieron solo la visita turística, que es el servicio adicional más costoso, y los que no escogieron ninguno. Entonces, bueno, realizamos dos tablas dinámicas. Aquí en la primera tabla lo que hicimos fue clasificar las ciudades a partir de la cantidad de ingresos que generan, y vemos que la de menores ingresos es Barranquilla y la que tiene ingresos más altos es Cali. Entonces, bueno, aquí le pusimos con un formato condicional para que se pudiera evidenciar mejor, y con base en nuestro análisis vemos que el tipo de habitación que se escogió, como podemos ver en el gráfico, influye, porque por ejemplo en Cali los ingresos son más altos, pero porque también la habitación presidencial, que es la más costosa, fue la que más ingresos tuvo en Cali. Mientras que en Barranquilla, bueno, también estuvo como de segundas, pero aún así las otras tres no tuvieron muchos ingresos. Bueno, aquí también hicimos una macro de PDF, la cual nos muestra el rendimiento por ciudad y el análisis del PDF. Entonces aquí tenemos el botón y nuestro PDF está aquí. Bueno, ahora pasando a nuestra segunda tabla. En la segunda tabla lo que hicimos fue clasificar a las ciudades a partir de la cantidad de servicios adicionales que se usan en cada sede, siendo nuevamente la menor Barranquilla con solo 67 servicios adicionales y la mayor Cali
con 81 servicios adicionales. También en el análisis vemos que Barranquilla genera los menores ingresos según estos servicios adicionales. También, Cali, los mayores ingresos. Podríamos decir aquí que factores clave como los clientes, sus estratos y los ingresos afectan este análisis. Entonces debemos buscar a fondo las razones y analizar a los clientes que ingresan a Barranquilla comparados con los que ingresan a Cali y sus diferencias respecto a la segmentación de población que ingresan a estas sedes. Bueno, por último tenemos una macro de registro y una de búsqueda. Entonces acá en la macro de registro lo que hacemos es registrar nuevos clientes. Vamos a hacer una demostración. Entonces, inventémonos un nuevo cliente que haya entrado al hotel. Entonces, Pinilla, Aragón, Luis Alfonso. No, pena. Acá iba el número. Acá. Pinilla, Aragón, Luis Alfonso. Número de identificación. Número, 10, 20. Fecha de encuesta, pongámoslo también la misma fecha que los otros clientes. 15 de noviembre de 2021. El número de días que se hospeda, pongámosle, 530. Estrato 4. Ingresos le vamos a poner como dijimos que es estrato 4, más de 5 millones. La sede en la que se hospedó, pongámosle que se hospedó en Barranquilla. Tipo de habitación, escogí una habitación sencilla. Servicios adicionales, escogió bar. Y calificaciones, le doy una calificación regular. Listo. Ahora que tenemos estos datos de un nuevo cliente, vamos a ir a registro. Y automáticamente vamos a nuestra segunda base de datos y acá nos salen los datos de Luis Alfonso Pinilla, Aragón. Ahora, en nuestra otra macro de búsqueda, lo que hacemos acá es buscar los clientes. O sea, por ejemplo, yo quiero buscar los clientes que se hospedaron en Bogotá. Entonces vamos a poner acá Bogotá. Escogieron la habitación, una habitación matrimonial. Y escogieron, guardería para niños. Guardería para niños. Y dejémoslo así. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestra macro de búsqueda nos va a buscar los clientes con esos datos. Listo. Como podemos ver acá, tenemos el cliente de Bogotá. Tenemos dos clientes de Bogotá. Tenemos un cliente con matrimonial y un cliente con guardería para niños. Entonces, luego de haber terminado nuestro análisis de nuestra base de datos, nuestras funciones, filtros, tablas dinámicas y macros, vamos a realizar el análisis de nuestros 3 informes gerenciales. Entonces este sería nuestro primer análisis gerencial sobre nuestra base de datos. Primero, esto lo hicimos teniendo en cuenta las habitaciones y sus ingresos, también las sedes. Entonces primero vemos que la sede con mayor ganancias es Cali, con ganancias de 24 millones. Luego le sigue Medellín, luego Bogotá, y la sede con menores ganancias es la sede de Barranquilla, como observamos hace poco en una de nuestras tablas dinámicas. Entonces también tenemos acá los meses, la diferencia entre noviembre y diciembre en el 2021, y vemos que se generaron más ingresos en diciembre. Esto debido a que es temporada y la mayoría de personas están de vacaciones y generalmente viajan.
También observamos que, por ejemplo, la habitación que genera mayores ingresos es la presidencial y la que menos genera, la sencilla. Esto por varias razones, porque la habitación presidencial es la habitación más costosa y la sencilla es la habitación más económica. Por último, vemos que los ingresos totales generados en el año 2021, únicamente proveniendo de las habitaciones, es de 639 millones. Bueno, ahora en nuestro segundo informe gerencial, el cual está enfocado en los servicios adicionales y sus ingresos, podemos evidenciar que Cali lidera la cantidad de ingresos totales en servicios adicionales, mientras que la que genera menos ingresos con servicios adicionales es Barranquilla, tal como lo vimos en una tabla dinámica anterior. Por su parte, ya hablando de los servicios adicionales, la visita turística representa la mitad de los ingresos totales con 13 millones. Entonces, acá tenemos, sí, visita turística, la mitad, 13 millones. Esto se debe pues a que la visita es el servicio adicional más costoso si lo comparamos con todos los demás. Además, observamos que los clientes que más servicios adicionales utilizan son los que se hospedan en la habitación sencilla. Acá tenemos de segunda los de la habitación presidencial y los que menos utilizan son los de la habitación matrimonial. Vemos que los clientes que hacen la visita turística suelen quedarse una mayor cantidad de noches. Acá tenemos 486 noches. Pues esto se da debido a que las personas realizan la visita turística con el objetivo de conocer su destino, así que se desean quedar más tiempo. Bueno, por último, los ingresos totales obtenidos de los servicios adicionales fueron de 26 millones entre noviembre y diciembre, y acá tenemos una segmentación de datos por cada servicio adicional. Por último, en nuestro tercer informe gerencial, vemos que los clientes clasificaron el servicio de Bogotá mayoritariamente excelente, ya que aquí tenemos los colores y las calificaciones. En Barranquilla, por ejemplo, es bueno, pero se podría mejorar. En Cali está entre excelente y bueno. Y también, bueno, malo y regular está como igual. Y en Medellín es malo. Y tenemos que también es bueno, pero mayoritariamente malo. Por lo que se debe analizar cómo se debería mejorar. Esto lo podemos hacer por medio de encuestas, entrevistas y formularios para mejorar la satisfacción del cliente. También, bueno, observamos que, por ejemplo, en Cali los clientes se hospedan una mayor cantidad de noches, según esto. Y luego le sigue Bogotá, Medellín y de últimas Barranquilla. Estos resultados están bastante relacionados con la calidad de servicio y la atención, como vimos anteriormente. La suma de ingresos totales por sede está liderada por Cali y seguida por Medellín. Como vemos aquí, Cali representa un 27% y Medellín representa un 24%, mientras que le sigue Bogotá y por últimas Barranquilla. En la suma de ingresos totales por estrato, el estrato 6 representa el mayor rango de ganancias con 298 millones, seguido de estrato 4 con 231, y esto se da debido a que los estratos más bajos escogen las habitaciones y servicios más económicos y los estratos más altos como el 4, el 6, el 5, escogen los servicios más costosos y el número y el tipo de habitación más costosa también. Por último, vemos que el promedio de noches de estadía en el que se hospedan los clientes es de 7.45 noches. Y por último, la suma de ingresos totales entre noviembre y diciembre del 2021 fue de 665 millones. Muchas gracias.